una reforma constitucional extraordinaria, de primera, que me tiene muy contento. Lo acaba de expresar ahora a Adriana, es que se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Ya es un derecho constitucional la pensión a niñas y a niños con discapacidad, ya es un derecho constitucional las becas para estudiantes de familias pobres, ya es un derecho constitucional la atención médica, los medicamentos gratuitos. Además, está en la Constitución establecido que para cumplir con estos derechos no pueden disminuirse los presupuestos de un año a otro. Es decir, cada año tiene que haber más presupuesto, lo que estamos aquí señalando con adultos mayores. Esté quien esté en el gobierno. Y para poder dar marcha atrás a esa reforma, necesitarían contar con el apoyo de las 2/3 partes de los legisladores del Congreso, mayoría calificada, y eso ya no lo van a poder tener, lo que diga mi dedito. Y ya se estableció en la Constitución el derecho a la pensión a los adultos mayores. Entonces, a partir de los 65 años. Esto es algo importantísimo. Miren lo que va a significar en términos presupuestales. Adelante. Vamos a platicar el día de hoy de esta nueva estrategia de incorporación de los mayores de 65 años a la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Y bueno, informar que en esta pensión se encuentran ya en el padrón y ya cobrando sus apoyos 8.002.000 personas, y que esto implica para el Gobierno de México una inversión de enero a agosto de 91.000 millones de pesos, de poco más de 91.000 millones de pesos. Adelante. Para el caso de este bimestre de julio a agosto, iniciamos el pago el 21 de junio y vamos a concluir el próximo 23 de julio. Estamos ya en un 95% de avance de este operativo, y para nosotros es un gusto informar que ya hemos pagado a 7.6 millones de adultos mayores su pensión, lo que implica una inversión social de 23.790 millones de pesos al día de hoy. Comentarles, gracias, si la avanza. Gracias. ¿Cómo ha incrementado esta pensión desde que nosotros llegamos al gobierno, el presidente López Obrador? En el 2018 este programa tenía un monto de 1.160 pesos al bimestre. El compromiso fue que se duplicaría en el primer año, en el 2019, el monto fue de 2.550, poco más del doble. Posteriormente, el monto que se entrega a los adultos mayores fue elevándose conforme a la inflación hasta este año 2021. En este año, el 21 de marzo, en Guelatao, Oaxaca, el presidente de la República anunció la decisión de incorporar a los mayores de 65 años ya de manera universal, ya que lo veníamos haciendo solo para la población indígena y la población afromexicana, que fue lo que quedó consignado en la reforma al artículo 4 de la Constitución. De tal manera que en este año se decidió que se haría un incremento del 15% a partir del bimestre julio-agosto, el cual ya se está dispersando, y los adultos mayores ya están recibiendo 3.100 pesos. Es decir, aumentamos 400 pesos desde el último bimestre, ya que se cobraban 2.700. El compromiso del señor presidente es que en el año 2022, 23 y 24 haya un aumento sostenido del 20% más la inflación, de tal manera
que el monto de la pensión se verá incrementado arriba de 5 veces de como nosotros tomamos el monto inicial de 1,160 como se manejaba en el 2018. Adelante. Obviamente esto tiene una repercusión presupuestal, de tal manera que en el 2018, en la administración anterior, este programa tenía una inversión social de 43,000 millones de pesos. Para este 2021, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, tuvimos 135,000 millones primero asignados en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y se nos han otorgado 16,000 millones de pesos para sumar un presupuesto modificado de 152,000 millones de pesos para que podamos realizar 2 acciones fundamentales. Uno, garantizar el aumento de a los 3,100 pesos para quienes ya están en la pensión, que implica una inversión de este semestre de 9,000 millones de pesos y el resto, 7,000 millones para incorporar a nuevos derechohabientes mayores de 65 años. Este presupuesto va a incrementarse de aquí al 2024 en 240,000 millones de pesos el próximo año, 300,000 en el 2023 y por último 370,000 en el 2024. De tal manera que se tienen garantizados los recursos para dar cumplimiento a esta pensión. Adelante. Como ya lo hemos dicho, vamos a seguir incorporando a los de 68 años que ya gozan de esta pensión, pero la nueva estrategia es que a los mayores de 65, de manera universal, de todos los lugares del país, en ciudades, en el campo, no importa, prioritariamente a las personas pobres, pero esta pensión es universal, es para todos, no importa la condición social. Y comentamos que, como ya se ha dicho, 8 millones de adultos mayores ya tienen este beneficio de su pensión. Según el INEGI, tenemos 10.3 millones de adultos mayores de 65 años en adelante. De tal manera que la meta es incorporar a 2.2 millones de adultos mayores en los siguientes meses. Esta es una tabla nacional donde pues, se ejemplifica qué estados son los que tienen mayor población de adultos mayores: el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla. Adelante. Bueno, ya comentamos que vamos a incorporar a estos 2.2 millones de adultos mayores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada bimestre, dentro de 5 bimestres, que es julio-agosto, este bimestre que está corriendo, septiembre, octubre y noviembre, diciembre del 2021 y los 2 primeros del 2022. Cada bimestre vamos a incorporar a 450,000 adultos mayores. El siguiente bimestre, esos 450 que ya cobran, más otros 450,000. Y así lo haremos hasta llegar a marzo, abril, la incorporación de todos los adultos mayores de 65 años. Vamos a iniciar por la población más pobre, por los municipios más pobres y las colonias más pobres de las ciudades urbanas. Adelante. Aquí trajimos esta tabla para que podamos explicar con mayor detalle cómo vamos a hacer esta estrategia. El primer bimestre se van a incorporar 1,182 municipios y les vamos a pagar el 100% de la población de estos municipios. Vamos a iniciar esta estrategia a nivel nacional en todos los municipios, pero en los más pobres los vamos a incorporar a todos. Después, en el siguiente cuadro, los amarillos, son 361 municipios que se incorporará la mitad en el primer bimestre y la otra mitad en el segundo bimestre. Y así nos iremos hasta las ciudades grandes. Por ejemplo, aquí Acapulco, vamos a distribuirlo a través de 5 bimestres. Primero las zonas más pobres y vamos a ir poco a poco hasta llegar a la totalidad. De tal manera que en todo el país vamos a abrir la incorporación, pero vamos a ir por etapas. Los municipios más pobres, los municipios más alejados, por ejemplo, Cochuapa, Metlatón, van a entrar
todos los adultos mayores desde el primer bimestre se les va a pagar a todos, porque son los más pobres y son los que siempre tienen que estar atendidos como una prioridad. Y cada bimestre, insisto, vamos a incorporar esos 450,000. Adelante. Este es un punteo de cómo lo vamos a hacer. La estrategia: se van a colocar módulos de registro para que se haga la incorporación. Esto se va a realizar en todo el país de manera simultánea, en 5 etapas, que son 5 bimestres. En el primer bimestre quedarán cubiertos los municipios más pobres. En las zonas rurales, ¿dónde vamos a colocar estos módulos? Los vamos a colocar donde pagamos el programa de adultos mayores, que se realiza el pago a través de un operativo. Esas sedes los adultos mayores ya las conocen y les pedimos estar atentos a sus convocatorias. En las zonas urbanas se van a colocar estos módulos en las plazas públicas y se informará oportunamente. En estos mismos lugares donde se va a hacer el registro, en ese mismo lugar posteriormente se les va a entregar su tarjeta del bienestar para que las personas sepan dónde van a ser sus puntos de pago. Y esta estrategia va a iniciar el 2 de agosto, una vez que concluya la veda electoral que está planteada. Para la incorporación, ¿qué necesitamos? Adelante. Esto es muy importante que lleven sus documentos. Son 4 documentos. Es la identificación oficial, que puede ser la credencial para votar, la cartilla, el pasaporte, la cédula profesional o la credencial del INAPAM. La CURP. Esto es muy importante porque la CURP es el dato que nos permite identificar a las personas de manera única. El acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, porque muchas personas no viven donde dice su credencial de elector, y es muy importante un número de teléfono. También recordarles a los adultos mayores que pueden registrar un auxiliar que en futuras ocasiones les pueda ayudar en sus trámites, pero si no lo registran ellos, no podemos darle representación a alguien de su familia si ellos no lo han decidido. En caso de los adultos mayores que por algún estado de salud, alguna persona con discapacidad no pueda trasladarse a los módulos, vamos a registrar para ir a sus casas a realizar el trámite. De tal manera que se implementarán todas las acciones y estrategias para llegar al último rincón y darle a todo mundo su pensión a las personas mayores de 65 años. Por último, solo recordar que esta pensión ya es un derecho consagrado en la Constitución, en el artículo 4, lo cual agradecemos que este gobierno va a dejar como herencia esta acción de convertir esta pensión en un derecho. Muchas gracias.